Bendito y alabado sea el santo nombre de Dios. Dios le bendiga a todos. Queremos agradecer al Señor la oportunidad que nos concede a través de este medio de poder transmitir la palabra de Dios y a nuestros hermanos del ministerio El Mensajero de Dios. Este es un canal de bendición que se ha levantado, Dios ha levantado en YouTube para proclamar el mensaje de bendición, el verdadero y genuino mensaje de salvación. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito a que lo apoyen, yo le invito a que estén pendientes a sus publicaciones y no solamente esto, sino también a que lo compartan a otros para que otros también sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que reflexionemos en algo que es de mucha importancia y vamos a encontrar la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. En esta ocasión estaremos leyendo Reina Valera, nueva versión. Dice así: ahora, oh Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y ande en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios añada bendición, salvación y vida eterna a su palabra. Gloria al nombre de Jesús. El Señor da un consejo, en este caso a través de Moisés, pero este consejo, si usted va a la Biblia y lee la Biblia, es un lector de la Biblia, se da cuenta que esto se convierte más bien en un principio y al mismo tiempo una base fundamental en la palabra de Dios. Principio fundamental de la palabra de Dios. Teme a Jehová. O sea, Dios no demanda de nuestra vida que seamos perfectos, solo demanda a la gente. Dios no demanda de nuestra vida, y cuando venimos al servirle a Dios, el Señor no nos reclama de dónde tú vienes, qué tú tienes, cuánto tú tienes. Dime económicamente qué herencia tienes, de qué familia eres, qué apellido tienes, qué capacidad, qué conocimiento, eres analfabeto, eres intelectual. Dios no trabaja con esas partes, Dios no tiene que ver con eso. Lo que Dios ve en el ser humano es qué capacidad tú y yo tenemos para someternos a su voluntad. Qué capacidad tú y yo podemos tener para escuchar su voz. Escuchar su voz no es simplemente escuchar el sonido de algo que está sucediendo, un ruido, una guagua, un vehículo que pasa, un motor que cruza, sonido de un radio. No. Cuando la Biblia habla de escuchar su voz, es de prestar atención a las ordenanzas de Dios. Prestar atención con intención de obedecer lo que Dios quiere. ¿Qué Dios demanda de mi vida? ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios le reclama al ser humano? Es una manera que el Espíritu de Dios trata de llamar la atención de todo ser humano. ¿Para qué? Para que entienda, número uno, que tú estás en esta tierra porque a Dios le ha placido. Eso es normal. El que no quiere reconocer eso es un necio. La Biblia le llama necio. Tú y yo tenemos que reconocer que no vivimos ni estamos en esta vida ni en esta tierra simplemente por estar. Nosotros estamos aquí por orden y voluntad divina. El mismo Dios que nos da la oportunidad de estar, ese mismo puede decir mañana te vas y nadie podrá impedirlo. Por más orgulloso, por más argumentos que la gente manifieste, por más cosas que la gente diga, no podrá detener lo que Dios de forma natural solamente puede hacer. Entonces son necedades de la persona.
Número 2, sabemos que Dios nos ha traído a esta tierra, pero sabemos que Él es que sustenta nuestra vida. De yo podemos hacer el esfuerzo, hacer las gestiones, buscar por ahí, por aquí, pero quien nos sustenta a nosotros un estado de vida normal, con empleo, con familia, con salud, con una capacidad de poder interactuar con las otras personas, con una capacidad de poder razonar con las demás personas, es Dios, porque es de Dios que dependemos. Y lo otro que el ser humano debe de saber, que como dependemos de Dios, no solamente dependemos de Dios en el aspecto humano, dependemos de Dios más allá todavía que de lo humano. Sé que le hablo a cristianos, pero por si acaso hay alguna persona que no le sirve a Dios y va a escuchar este mensaje, sepa que aún más allá de nuestra humanidad, también Dios tiene jurisdicción, o sea, también Dios controla. Dios controla de este lado de la vida y Dios controla del otro lado de la vida, porque Él es eterno y todopoderoso. Entonces hay un punto en donde Dios levanta a un pueblo, el pueblo de Israel, y luego de Dios traer ese pueblo con brazo fuerte y de Dios hacer milagros y prodigios sobrenaturales y de demostrarle a ese pueblo que este no es un Dios de palo, no es un Dios de yeso, como muchos que le sirven a dioses de yeso, de madera, de palo, de hoja, dioses de cartón con un vidrio enfrente. No estamos hablando de ese Dios. Estamos hablando del único Dios vivo y de poder que tiene capacidad para dominar la naturaleza misma. Y Dios le demuestra al pueblo de Israel, cuando viene perseguido por Faraón y los soldados de Egipto, cómo Dios se movía enfrente a ellos con una columna de fuego y cómo al mismo tiempo Dios abría el mar rojo para que el pueblo cruzara, para que el pueblo pasara. Y la Biblia dice que el pueblo pasó en seco. ¿Por qué la Biblia dice pasó en seco? Porque si el pueblo pasa por el mar y esta parte está húmeda, lo que el pueblo iba a hacer era prácticamente es que se iba a hundir en el lodo, en el fango. El pueblo iba a tener dificultades para salir. La Biblia dice que Dios permitió que el pueblo pasara en seco para que pueda cruzar. Es decir, Dios, aunque para usted sea increíble, y si lo quiere creer, lo cree, y si no, eso es un problema, lamentablemente, una complicación para su vida. Pero Dios prácticamente a través del Mar Rojo le hace una carretera a su pueblo para que pueda salir del cautiverio y cruzar al otro lado. Sencillamente eso Dios lo hizo. Entonces, luego Dios trata con el pueblo en un punto y manifestó diferentes formas su poder y manifestaba a Dios de diferentes formas su obra sobrenatural. Y hay un punto entonces donde Dios ahora llama el pueblo, como quien dice, ya después que ustedes me han visto y me han conocido, han comenzado a conocerme, ahora yo quiero que ustedes sepan algo. Hoy Israel, lo que te pide Jehová el Señor tu Dios, simplemente, oye esto, Dios llama al pueblo y le dice, óiganme bien, préstenme atención, activen sus oídos, concéntrense en esta información que le voy a dar. Habla Señor, yo no quiero de ustedes otra cosa que no sean simplemente que teman y anden en todos mis caminos, que me amen, que me sirvan de todo corazón. Eso le está diciendo Moisés, dándole a conocer a Israel cuál era la voluntad del Todopoderoso. Dios no demanda de ti sacrificio, Dios no demanda de ti macho cabrío, tú lo traes y si tu corazón está apto, lo aceptas. Pero lo que Dios más valora del hombre es su capacidad para guardar su palabra y andar en temor. La Biblia le llama al temor a Jehová, al nivel de temor que Dios demanda de nosotros, que no es simplemente un miedo, no es un terror, porque hay cristianos que confunden el temor a Dios con el terror a Dios. Hay personas que vienen con una cultura, por ejemplo,
psicológicamente ellos entienden que Dios, cuando por ejemplo está lloviendo, está tronando o hay relámpagos, ellos entienden que Dios está incómodo. Ellos no entienden que en la naturaleza hay dos nubes que chocan y cuando esas nubes chocan, pues producen una descarga eléctrica. Ellos no entienden ese asunto. Ellos entienden, como uno entendía en la antigüedad, que Dios está incómodo, está moviendo los tanques. Y cuando viene a veces incomodó el viejo, eso es lo que la gente entiende. Y la ira de Dios en cualquier, incluso hay cristianos que los más que predican del evangelio y cuando hablan es de la ira de Dios. Y como conocen a un Dios airado y conocen más que todo una naturaleza o lo que perciben de Dios más bien, es que Dios es un Dios que está incómodo y preparado para la ira. Sin embargo, no es eso lo que dice la Biblia. Dios no está preparado y pronto para la ira. La Biblia dice que Dios está preparado y pronto para manifestar la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué Dios demanda? Dice Moisés, le está diciendo a Israel, ¿qué te pide Señor tu Dios? Simplemente que le temas, que ande en todos sus caminos, que no sea como las demás personas, que actúes distinto a los otros, que entienda que tú y yo tenemos un compromiso con Dios, que hemos hecho un pacto, que con quien hemos hecho el pacto no es con gente de esta tierra, que hemos hecho un pacto de guardarnos delante de Dios, que hemos hecho un compromiso de respetar a Dios, sea en privado o sea en público, sea en nuestro país o en tierras extranjeras, sea cuando estemos bien o cuando no estemos tan bien, sea enfermo, sea sano, nuestra vida tiene un compromiso con Dios. El temor a Dios no está condicionado, no es depende de la condición o depende en el momento en que me vea. El temor a Dios no depende de la situación económica en que yo me encuentre. El temor a Dios no depende de los beneficios que yo reciba. De hecho, en un mundo corrupto, el que anda en temor y respeto a Dios sufre mucho. En un mundo corrupto, el que decide guardar su vida delante de Dios pasa mucho. Porque el ser humano, lamentablemente, sobre todo en nuestro país, Santo Domingo, República Dominicana, la gente vive más de la apariencia y del engaño que de cualquier otra cosa. Es como si la apariencia y el engaño fuera algo normal en nuestra vida. Entonces, lo primero que Dios le está dando a entender a este pueblo es, para tú vivir con garantía de que Dios va a estar de tu lado en todos los caminos, para tú tener la garantía de que Dios te va a respaldar siempre, para tú tener la seguridad de que Dios no se va a ir y por ende va a suplir todas tus necesidades y al mismo tiempo va a pelear todas tus batallas. Tú sabes que tú tienes que preocuparte por una sola cosa: guarda su palabra. Hay personas que si pudieran comprar el respaldo de Dios económicamente no tendrían cómo hacerlo. No habría forma. Porque usted paga por una seguridad en una compañía, por ejemplo, de vigilantes, para que cuiden su empresa, oficina o su casa. Y de repente el vigilante se duerme. ¿Y cuántos vigilantes no se han dormido y le quitan la escopeta? El arma de reglamento que se usa normalmente para vigilar. Otros tienen revólver y se la quitan porque el vigilante es humano, se cansa y se duerme. Pero el que le sirve a Dios sabe que mientras tú duermes hay uno que vigila. Alabado sea el nombre de Dios. Santo Dios. Mientras tú y yo dormimos hay uno que vigila. Pero en el día hay uno que vela por nosotros, porque la Biblia es la que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Alabado sea el nombre de Jesús. El que teme a Dios va a contar con un respaldo, que Dios va a estar ahí cuidando y respaldando su vida en todo
lo que emprenda, en donde entra, donde sale, cuando venga el peligro, Dios va a buscar la forma de dártelo a entender, va a pelear batallas que tú muchas veces y yo no nos imaginamos, el Espíritu de Dios, porque simplemente hay un ángel encargado de librarnos, de cubrirnos, de guardarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sin embargo, un watchman no, un vigilante no puede hacer eso, tiene un horario. ¿Y cuántos vigilantes en los bancos? En los bancos le han quitado la vida. Entonces nosotros tenemos a alguien que espiritualmente está pendiente de nosotros. Entonces, ¿cuántos momentos en donde no hemos tenido forma para sustentarnos? Pero el Señor ha venido y nos ha provisto. La provisión de Dios ha venido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato especial con aquellos que le temen. Temor a Dios no es simplemente miedo. Temor a Dios es que yo, antes de yo actuar y hacer algo, digo, no quiero hacer algo que vaya a ofender el carácter de Dios. No quiero hacer algo que vaya contrario a la naturaleza de Dios. No quiero hacer algo que haga que el Señor quite de mí su Santo Espíritu. Eso es el temor a Dios. No quiero hacer algo que el Espíritu de Dios se entristezca o se contriste en mi vida. No quiero hacer algo o decir algo. Entonces, cuando alguien conoce lo que es el temor a Dios, cuida sus pasos, cuida sus palabras, cuida lo que va a hacer, cuida lo que ve en sus ojos. Que hay gente que vende todo. Que cuando están ahí, mire, gente que cuando están ahí conectados, ven todo. Lo que le permite y lo que no se permite, porque nadie lo está viendo. Nadie, y está mirando para todas partes. Mi esposa no me ve, mi familia no me ve, pero Jehová lo ve. Ahora, el que tiene temor a Dios, cuando va a abrir eso, lo hace con el cuidado de que yo estoy viendo eso, pero Dios me está viendo a mí. Alabado sea el nombre de Dios. El que tiene temor a Dios está pendiente de Dios en todo lo que hace. El que tiene temor a Dios está pendiente a Dios en todo lo que dice, en todo donde quiera que se mete. No entra a los lugares donde él no siente la libertad de hacerlo. No vaya a hacer cosas que desagrade a Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que andar en el temor a Dios no es cualquier cosa. Andar en el temor a Dios a veces cuesta un poco más caro para nuestra vida. En un mundo pecaminoso, en un mundo corrupto, en un mundo que se ha alejado de Dios, en un mundo que está viviendo conforme a su propio diseño. Temer a Jehová en este tiempo, en este sistema, es un poco difícil, pero vale la pena, porque ¿qué dice la Biblia de los que temen a Jehová? Dice, teme, simplemente que le temas y ande en todo su camino, que lo ames. Dios quiere que le ame, y no es que lo diga. Hay gente que tú le preguntas, ¿cuántos aman a Dios? Y en toda la iglesia dicen, amén. El que ama a Dios le teme. El verdadero amor a Dios, los que aman a Dios, dice la palabra, le temen. En esto sabréis que me amáis, dice la palabra, en que guardaréis mis mandamientos, mis estatutos. Dice, vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. O sea, el que anda en el temor a Dios, Dios le contesta las peticiones más profundas de su corazón. El que anda en el temor a Dios, si tiene hijos, desde que abre su boca y le va a pasar algo a sus hijos, el Espíritu Santo inmediatamente ora por tus hijos, intercede para Dios librarlo y cuidarlo de cualquier malicia. El que anda en el temor a Dios, desde que necesita provisión de alguna parte, viene el Espíritu de Dios y se la trae. El que anda en el temor a Dios, aleluya, siente constantemente el mover del Espíritu Santo en su vida, lo interno de su vida, y siente la intimidad que muchas personas han perdido, aún sirviéndole a Dios. Pero el que anda en el temor a Dios, siente que hay intimidad entre Dios y él, alabado Dios. El que anda en el temor a Dios, cuida su vida de guardar conforme a su palabra. Está ahí constantemente, está metido ahí constantemente en la palabra para ver dónde Dios le agrada, dónde yo agrado a Dios y dónde puedo desagradarlo. Entonces hay un cuidado de cómo no fallarle a Dios. Entonces hay una pendencia muy importante en el que tiene temor a Dios, y es, no quiero que Dios se ofenda conmigo. Hay personas que se sienten agradecidos de otras. Siempre pongo ese ejemplo.
Hay gente que tiene un amigo, un compadre, un familiar, un vecino que ha hecho algo por ellos en momentos determinados, lo ha beneficiado, lo ha ayudado de tal o cual forma. Y esa gente dice, bueno, es que como esa persona se portó conmigo, yo creo que nadie hasta ahora se ha portado, yo creo que esa es la única persona, yo creo que ese individuo tengo que agradecerle. Y donde quiera que llegue esa persona, mire, se le da un trato preferencial. Donde quiera que llegue esa persona se le da un trato, mire, increíble. ¿Por qué? Porque esa persona en un día me ayudó, me prestó un dinero, mi hijo estaba enfermo y él me dio la mano, tal persona estaba preso y él me ayudó a sacarlo. Todo eso la gente lo agradece. En un momento donde estaba bien difícil, mientras más difícil era el momento y usted ayuda a la gente, más agradecido la gente se siente de usted. Imagínense usted con lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Entonces, el que tiene temor de Dios, aunque en cierto momento va a sentir el rechazo de los demás, pero una de las características del que tiene temor a Dios es que va a sentir su presencia, que te abraza, que te acompaña y que te dice, aunque el otro, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo Jehová te recogeré. O sea, que aunque el otro no quiera ni siquiera que yo esté cerca, simplemente porque lo que más hablo es de Dios, entonces aquel me va a decir, ven, que el Señor me va a decir, ven, que yo estoy contigo. Va a sentir su abrazo, va a sentir su presencia, va a sentir su cariño, va a sentir su trato especial. Entonces, este mundo no valora su Salvador, pero Dios tiene gente que le temen. Y aún ahí afuera hay gente que aunque todavía no conocen, no es que no le temen, temen a Dios pero no le conocen. Y nuestro deber es orar por ellos, instruirlo en cuanto a lo que es Dios y darle la información que sea lo suficientemente apta para que ellos puedan conocer a su Salvador. Entienda que estamos en un tiempo que se divide entre los que temen a Dios y los que no le temen. Yo le invito a usted a temer a Dios porque la Biblia garantiza que si usted teme a Dios y cumple los mandamientos y los preceptos de Dios, todos nuestros días y los días de nuestra vida nos va a ir bien en la tierra. Termino con esto. ¿Qué significa eso? Que nos va a ir bien. ¿Significa que no vamos a tener momentos de dificultad? Sí. Pero la Biblia dice que aunque son muchas las aflicciones del justo, con todas ellas Jehová lo librará. O sea, cuando alguien teme a Dios, aunque vengan momentos de dificultad, Dios estará ahí para darte la mano y no es para simplemente ayudarte, sino para Él hacer cosas donde su nombre sea glorificado. Él se va a glorificar y va a manifestar su poder en favor de aquel que le teme. Dios te bendiga y gracias a esos hermanos de El Mensajero de Dios, nuestro hermano Marcos Espinal, te saludamos, que Dios te bendiga Marcos y que la gracia de Dios cubra tu vida de una forma especial.